Buenas tardes, bienvenido a Semblanza, una semana más. Estamos con ustedes para llevarle la vida de un deportista majorero retirado. Como pueden comprobar, hoy estamos con don Domingo Saavedra de León. Buenas tardes, don Domingo. Buenas tardes. Bueno, don Domingo Saavedra de León es nacido ¿dónde? Bueno, pues nací como un buen día del 16 de noviembre del año 52 en La Somada, un barrio de Puerto Cabra en aquel momento. Puerto Cabra. Sí. ¿Hace cuántos años me dijo? Hace ahora mismo pues 58 años. Hace todavía un chiquillo joven, ¿no? Sí. ¿Y era hijo de? Bueno, mi padre se llama Feliciano Saavedra Cabrera, que vive actualmente, tiene 84 años, y mi madre Juana de León Peña, que también tiene 81 años. Su padre era el molinero, ¿no? ¿Cómo? Sí, mi padre fue molinero en el molino de La Somada, que hoy en día han restaurado y que inauguraron hace poco, o reinauguraron hace poco. Pues allí, en la época que yo nací, ya el molino ya estaba cerrado, se dedicaba a otras cositas por ahí. Él se dedicaba a sacar piedra y a exportar piedra para Las Palmas, como granito, piedra cal, de todas estas piedras que se importaban para Las Palmas para hacer los pisos, estos que se hacían antes, ¿verdad? Además se dedicaba, yo le digo posero, se dedicaba a arreglar los motores de los pozos, las bombas. Este tipo de... el americano Sí, este. el tipo americano, el que arreglaba las bombas, el que fue... Incluso siempre recuerdo que él me lo cuenta, que se iba caminando de La Somada a la Vega Río Palma, que fue la primera máquina de gofio que se montó también en la Vega Río Palma, que montó un tal Ignacio Brito. Y se iba, ya nosotros nacidos, pues se iba caminando los lunes a la Vega Río Palma y venía los sábados a la Vega Río Palma. Te trabajo. ¿Cuántos hermanos eran? Pues somos 5. 5 hermanos. Está mi hermano Tomás, después voy yo, después va mi hermana Rita, mi hermana Isma y mi hermana Luz. Y menos mal que se iba de lunes a viernes, ¿no? ¿Eh? Y menos mal que se iba de lunes a viernes. Y menos mal que sigo de luna de viernes A la Vega Río Palma. Antes la media Era esa. La mínima era esa, pues la media, mi abuelo tuvieron 10 o 12 y los otros antes. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en La Somada? Bueno, yo en La Somada recuerdos pequeñitos porque estuve hasta muy pequeño en La Somada, creo que tenía 3 o 4 años cuando nos fuimos para Tejuate a una máquina de gofio que había allí, que fue mi padre también. En La Somada el único recuerdo que tengo más es cuando fui por primera vez a la escuela, ¿no? Que me llevó un primo mío que se llamaba Eugenio, me llevó a la escuela y claro, era un niño, 3 años, 4 años y me quedé dormido. Me quedé dormido en la escuela y me tuvo que traer para arriba el maestro. Dijo, vete y llévalo para la casa. Y me trajo para arriba a hombro. Y estaba lejito la escuela de mi casa. Que no... Ahí fue donde empezó a dar los primeros balonazos ya en fútbol, en baloncesto. ¿Cómo fue? No, ahí todavía no. Ahí todavía, primero que no había ni campo, ni balón, ni nada, ¿no? En Tejuate tampoco. En Tejuate estuve casi hasta los 6 años, 7. Después volvimos a La Somada. Y los primeros pasos míos deportivos fueron cuando vinimos, como venía toda la gente antes del campo, se venían al puerto, que era donde estaba el trabajo, el porvenir o el futuro de los hijos, ¿no? Mi padre y muchos padres se vinieron a la capital para que los hijos tuvieran un futuro mejor que ellos, ¿no? Para poder estudiar, Entonces eso fue por el año 60, más o menos, sí, estamos 52, sí, por el 60. Mi padre se compró una casita, hoy en día, antes estaba al lado del Molino Los Trapos, no sé si ustedes conocían el Molino Los Trapos, que está al lado de la estación de servicio de Esteban, desde Saco. Tevita, sí. Pues frente había una casita y el Molino Los Trapos que hacían gofio allí también. Pues mi padre siempre estaba al soco del molino, ¿no? Y a usted nunca le faltaba el gofio entonces, ¿no? No, nunca me faltó el gofio. Entonces estaba fuerte. Adiós, gracias. Estaba fuerte, ¿no? Sí. Porque hoy día la juventud toma... que no sé. Que si colacao, que si islacao. No, toman gofio porque los quelos es millo, está hecho de millo. Entonces gofio lo que pasa... Pero eso no es gofio. Eso es otra forma, ¿no? Eso es otra forma de gofio. Bueno, y ahí ya en Puerto... Sí. ¿A qué colegio fue? En Puerto ya, delante de mi casa mismo, allí había una escuela que le llamaban la escuela de Nino, de don Agustín González, que ya murió también. Hoy está el hijo Agustinito, que le llamamos. Al lado vivía Nicolás Gutiérrez Orama, hoy diputado, que salió el otro día, estaba en la lista de Escolá, que es el delegado insular de educación. Pues ahí estábamos los tres, Escolá, Agustinito y yo.
Y allí, pues, frente, donde hoy está la estación de servicio de Esteban, había un campito de fútbol, un campo, por llamarle algo, un campito, era una gavia, con 4 palos que le pusimos allí, y los niños de la escuela que tenía Nino, vamos a eso, que tenía Nino, pues cuando salían al recreo jugaban Colá, Agustinito y yo, los 3 contra 10 o 12 patas, a darle patas a un balón que tenía Agustinito, el padre de Agustinito, Nino, el de la escuela. ¿Y de qué era el balón? ¿De caucho? No, era de caucho ya, sí, era de cuero, de ese cuero que tenía que una cámara dentro, que tenía que amarrarlo, llevarlo a darle aire a una estación que habría por ahí, que yo no me acuerdo ahora mismo, me parece que no había ninguna en Puerto. Alguien le daba aire, yo no sé quién, pero alguien le daba aire. ¿Cómo eran esos partidos? Bueno, eran interminables. Eran, ¿no?, interminables, era lo que duraba el recreo allí dando patadas, pero tú sabes lo que son 10 niños contra 3 que éramos nosotros, no éramos tan niños ya, éramos ya de 10, 12 años, que éramos en aquella época, pollillos ya. Y ahí empezamos los primeros pasos al fútbol, allí después se hicieron unos equipos de fútbol federado entre comillas, fútbol infantil, con el González Rosales, todos los empresarios de aquí hicieron un equipo de fútbol y se empezó a competir. ¿Y en qué equipo jugó usted? Yo jugué en el González Rosales, que era el equipo de don Manuel de la farmacia. Ajá. No sé si se acuerda de don Manuel de la farmacia, sí, sí. En la esquina, que ahora el hijo tiene la otra farmacia allá. Sí. Pues cada farmacéutico y cada médico y cada no sé qué hizo su equipo, le dio su equipo su nombre porque pagaban el equipaje. El González Rosales, el no sé qué, no sé cuánto. Y ahí empezamos a competir en fútbol. Pero después mi padre vendió aquella casa y nos mudamos un poquito más abajo, al lado del Oasis, donde está actualmente hoy el Oasis, por detrás. Entonces ahí ya me entró la afición al baloncesto. Estaba más cerquita de mi casa, era más, como decía mi madre, era más limpio porque ya no te ensuciaba, porque antes era tierra todo. Te ibas al Oasis y ya te... Claro, porque y muchos pantalones rotos, zapatos rotos. Alpargatas. Me acuerdo cuando jugábamos con las alpargatas que vendía en la tienda del Canario, ahí en la esquina también, al lado del Oasis. Pues que a partir eran unas alpargatas, porque la sudada y eso se rompía. Le decía a mi madre, mamá, le compré unas alpargatas, porque había unas alpargatas normales y las reforzadas. O sea, que le llaman las reforzadas, que tenían por delante un refuerzo. Esas me duraban un poquito más, pero eran 5 duros que valían las alpargatas en aquel momento y duraban poco. Eso era un rebumbio, ¿no? Esos partidos eran un rebumbio, ¿no? Sí, eso era... incluso sin árbitro, sin nada, ¿no? Pues no había federación, no había nada arreglado, no había nada tal. Pero estábamos ahí en la juventud, no teníamos otra cosa sino el Oasis y el Camponino, como le decíamos nosotros. Y allí pues íbamos los 3, Colás, Agustinito y yo, que bajábamos de allí, porque el bajar de allí una calle para abajo era el bajar al pueblo, no era... Sí. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el Oasis? ¿Cómo? Bueno, como te digo, pues empezamos ahí, ¿no? Empezamos en esa época, en los años 65, 67. Entonces ya estaba un poquito más abajo, estaba la OGE, que era un centro de reunión, la Organización Unida Española, que antes era la Falange, para decirlo claro, ¿no? Sí. Allí nos reuníamos toda la juventud, que por cierto, hoy hecho falta en este pueblo, en esta ciudad ya, un centro de reunión de este tipo, no una falange como eso, sino un centro de reunión de la juventud. No cultural, porque en el centro cultural andaba otra cometida, hacer cursos, no sé qué, no sé cuánto, pero antes nos reuníamos la juventud y estaba toda la juventud del pueblo junta en eso, en la OGE, pues era un centro deportivo llamado, porque había ping-pong, había ajedrez, era solo deporte, no era otra cosa, no era una cosa de centros culturales que le llaman ahora, ¿no? Era un centro neurálgico donde se reunía toda la juventud de Puerto Rosario, y de allí ya nos dispersábamos, de allí la gente ya, uno iba para baloncesto, otro iba para el fútbol, otro iba a misa, otro iba a tal, pero de allí salía todo. Sí, era como si pudiéramos decir un club social donde estaban todos los jóvenes. Yo hablaba con los padres de hoy, porque mis hijos ya son grandes, ¿no? Yo hablaba con los padres de hoy, y me decían, Domingo, ¿por qué no se hace una iniciativa de eso? Porque mi hijo está para allí, está para aquí, no saben dónde reunirse la juventud, porque hoy ves la juventud reunida en un bar, y yo no lo veo malo, porque tú vas a las 7 de la tarde o a las 8 al kiosco de la iglesia, que es el centro de reunión que ha sido toda la vida, la plaza aquella, siempre nos reuníamos todos allí, sigue reuniéndose la juventud, pero... Falta algo más. Falta algo más. Bueno, nos estabas explicando que llegaste al Oasis, viste una pelota grande que no se podía coger con el pie. Sí, no se podía. ¿Cómo fue tu primera impresión?
Bueno, la primera impresión como cualquier niño, ¿no? Cuando ves un juego nuevo, ves una pelota nueva, ves que te ponen una pelota y te ponen una canasta y te ponen, pues vamos a probar a ver cómo es esto, vamos a probar. Y todos los días probando como en todo, pues vas aprendiendo, ¿no? Aunque sea malo, sea tal, todos los días si estás con una pelotita dándole, pues con el tiempo, que el tiempo va pasando todos los días, pues te haces con la pelota, haces con la pelota con la mano lo que quieres, ¿no? Y así empezamos nosotros tres, los otros cuatro, tal, mucha gente del pueblo, nosotros estamos fuera del pueblo, pero éramos del pueblo, y se empezó. Eso no quiere decir que anteriormente no hubiera baloncesto, anteriormente hay otra gente mayor que yo que también practicaba baloncesto allí, pero te digo, como estamos hablando de cuando yo empecé, pues Sí, que allí fue donde empezó y donde se empezó a arreglar el baloncesto, arreglar con él, ¿no? ¿Quién fue el primer entrenador suyo en baloncesto? Bueno, si mal no recuerdo, como antes, como en el baloncesto, que en el fútbol no habían entrenadores, o sea, no había gente cualificada para preparar la gente, ¿no? Sino alguien que le gustaba, ¿no? Alguien que le gustaba, como cuando el anterior a nosotros, que ya se retiraba, pues se quedaba de entrenador, así, alguien que le gustaba. Pero una cosa muy importante que hubo para que el baloncesto de Fuerteventura, hablo de Fuerteventura porque hubieron equipos de toda la isla en ese momento, fue lo que te hablaba antes, el centro de reunión, la OGE, ¿no? Donde en ese momento, en ese tiempo, pues había una organización en Madrid, que se llamaba Educación y Descanso. Entonces, Orlando Castañeira, que también no sé si habrá pasado por aquí también, fue a una de esas reuniones, que era el jefe de aquí de la Organización Juvenil Española, de la OGE, fue a una de esas reuniones a Madrid y le dijo: Orlando, un deporte para Fuerteventura. Y Orlando priorizó por el baloncesto. Porque le gustaba a él. Porque le gustaba a él y porque era el ambiente. Antes la gente conocía lo que la gente quería en Puerto Rosario. Era el ambiente que se vivía en aquel momento en Puerto Rosario, era el baloncesto. El baloncesto. Bien. Entonces, pues se montó la infraestructura de baloncesto, le dieron dinero, que era lo que hacía falta, se montó la Federación Canaria de Baloncesto, montó la delegación de baloncesto en Fuerteventura. Orlando fue el presidente de la delegación de aquí, empezó a funcionar, se empezaron a hacer fichas, se hicieron un montón de equipos en toda la isla, aquí por lo menos creo que 4 o 5, Tiscamanita, Gran Trajal y Pájara. En ese momento, te estoy hablando de los años 69, 70, por ahí. Se formaron todos esos equipos. Me acuerdo de la antigua jugaba Antonio Berriel, el cura, en Gran Trajal Bermúdez, el cura, o sea, los curas que eran los que habían estudiado, arrastraban la juventud en el pueblo, ¿no? Los que arrastraban la juventud, pues ellos se encargaron, hicieron sus equipos y jugaban y venían a jugar allá. Y ahí es donde arrancó en serio el baloncesto en Fuerteventura, años 71. Después, en el año 71 fue cuando vino un entrenador americano, un tal Mr. Herr, que fue el que hizo... El que enseñó a jugar al baloncesto. El que enseñó a jugar al baloncesto. En que enseñó, mira, el baloncesto se dan 2 pasos por aquí y se tira por aquí. El baloncesto se tira, sí, te enseña el juego, muñeca, el juego, dice. Mucho importante culo, decía el entrenador, mucho importante la posición de tal. Y ahí fue donde empezó a arrancar el... ¿Le sacó provecho? ¿Fue usted a esa? Sí, sí, fue. Ahí, no sé, en un pendrive que tengo por ahí, tengo una foto, hubo una película, se hizo... O sea, fue cuando le dio la salsa al baloncesto Fuerteventura y cuando nosotros, porque como en todas las profesiones, como en todos los deportes, si no hay una formación, si te cierras tú ahí a jugar, entonces, bien. Ese hombre, ese americano, Mr. Herr, R-H-S, o Herr. Mr. Herr fue, que dijéramos, el que hizo que la semilla del baloncesto en Fuerteventura se empezara a practicar como tiene que ser, y de ahí nació el NNA, ¿o fue más tarde? Sí, de ahí nació, de ahí ya ahí empezó, como te decía antes, la estructura reglada del baloncesto. Ahí ya se formaron los equipos, se formó un NNA en principio porque antes todo el mundo era reacio a jugar el NNA, porque era un equipo, entre comillas, oficialista, ¿no? Que era un equipo de la OGE. En aquel momento, ¿no? Era de la Falange. Era de la Falange. Entonces, la gente era reacia en ese sentido. Empezamos en principio lo que creíamos en el proyecto. ¿Quiénes fueron? Pues mira, fue lo que te dije, el cabeza visible fue Orlando,
Después, en aquellos equipos que empezamos, pues era Felipe Paniagua, Raimundo Domínguez, el hermano de Orlando, Tino, Evaristo, Colá, yo, Ramón. ¿Qué edad tenía en esa época usted? Pues te estoy hablando del año 71, 19 años. 19 años. Pero usted me decía antes, a micrófono cerrado, que jugaba baloncesto, pero practicaba otros deportes aparte, ¿no? Aparte del baloncesto, fútbol, balonmano, atletismo. Sí, de todo. Antes la juventud éramos pocos, era una población muy poca que teníamos en Puerto Rosario y nos reímos y jugamos a todo. Pues jugamos a baloncesto, pues al fútbol jugué en el Herbania muchos años, en el Herbania juvenil, en el Herbania regional. Y todos los que estábamos allí, pues incluso te comentaba fuera de cámaras antes de que incluso hasta el día jugamos hasta 2 partidos. Vamos a las 12 el baloncesto y a las 4 de la tarde cogíamos la guagua y ir a jugar a Gran Trajal con el Gran Trajal, pero ya fútbol reglado, o sea, podía estar federado en baloncesto y en fútbol, y sí, no puede estar federado en eso. Pero... Vamos a ver, ¿cuáles fueron las primeras patadas? ¿Qué par de botas tuvo, fueron las que primero tuvo? Bueno, ya antes nos hablaba de las alpargatas cuando era niño. Sí. ¿Cuál fue el primer par de botas? Cuando era niño y era grande. En baloncesto, yo vine a tener los primeros botines de baloncesto ya con el nene Dan, ya segundo año, tercer año. O sea, nosotros lo que se usaba antes eran las alpargatas. ¿Para jugar baloncesto Para también? jugar a baloncesto. Es que bueno, la cancha era descubierta, ¿no? De todas formas. Sí, la cancha era descubierta, era porosa, no era era un cemento... un cemento bañado, como le decían, un cemento no sé cómo le decían. Entonces era la alpargata la que es, porque aquí no habían tiendas de deporte, aquí no llegaba nada. Cuando la OGE, cuando nos vistieron, entre comillas, el equipo de baloncesto en edad oficial, el equipaje, pues la OGE lo compraba, lo mandaba a buscar al Bazar Sport, que a Las Palmas, que era el famoso Bazar Sport en Las Palmas, antes, abajo en la isleta. Y esas fueron las primeras equipaciones que tuvimos nosotros de equipo, porque si ves en las fotos por ahí, pues con una camisa de calle y un pantalón corto para jugar baloncesto, pues, porque no tenías otra cosa, y una alpargata, no tenías ni equipación, ni una camisa, ni un pantalón. ¿Sí? Hasta los años 70 y pico, o sea, con 20 años ¿sí? No te habías puesto todavía una camisa oficial de baloncesto. Bueno, vamos a seguir en esa etapa de joven. Aquí empezó a ir al colegio, a la escuela, en Puerto también, ¿no? Sí, bueno, cuando llegué a Puerto, pues empecé en la escuela hoy le llaman de primaria, en la escuela Don Castro, que la llamamos. Allí hice el curso de acceso al instituto, fui al instituto con todas hasta que hice hasta sexto y reválida, que es lo que había antes, lo máximo, sexto y reválida. Y me fui a Las Palmas a hacer magisterio luego. ¿Y terminó magisterio? No lo acabé porque me quedó una asignatura, literatura, me acuerdo, eran 2 cursos, ¿no? Me vine para acá porque se me fue lo del cuartel. Se me fue lo del cuartel y tuve que incorporarme, me llamaron al cuartel, no había pedido prórroga. Pues me incorporé al cuartel, en septiembre acabé lo de magisterio, me quedó esa asignatura, en febrero me fui al cuartel y cuando vine del cuartel, me fui al cuartel porque hicieron el campamento en Olla Fría, en Tenerife, los 3 meses famosos, eso allá. ¿No jugó ahí al fútbol ni al baloncesto? A baloncesto, sí. Allí estaba liberado de todo porque era la figura, entre comillas, del equipo de baloncesto. Del equipo de baloncesto, y había un oficial allí que era de complemento de estudios, un alférez, y me libró de todo solamente para jugar a baloncesto. Iba a hacer eso y por las tardes cuando tenía servicio y eso ya no... Tu domingo jugar a baloncesto, me decía... Un buen campamento entonces, ¿no? Sí, de verdad que sí. Y cuando vine para acá también un buen cuartel, porque... Aquí también a los deportistas en aquella época, el coronel también le gustaba mucho a la gente del deporte, pues nos daba, pues iba a jugar baloncesto, en esa época hubo un curso de regionales de entrenadores y me aproveché y me fui a Las Palmas los 15 días que me dio el cuartel también permiso para ir a hacer el curso, hice un curso de entrenadores regional que era en aquella época el que había. Aprovechó bien el cuartel. Y aproveché bien, sí. Bueno, entonces lo que te decía anteriormente, pues cuando salí del cuartel, como me preguntaste si acabé magisterio o no, pues cuando salí del cuartel, como siempre, como todos los días a las 7 de la mañana, pues íbamos a los ASI, ¿no? Por la mañana pues entrenábamos a balonmano.
Por la mañana era Sí, balonmano. a las 7 de la mañana entrenamos balonmano. ¿Quién era el entrenador de balonmano? Pues nadie, ¿no? ¿Ustedes Estaba mismos? Felipe Paniagua, no sé qué, no sé cuándo, ahí hacíamos pesas, hacíamos tal y entrenábamos los manos. Y un día, pues entrenando yo los manos a las 11 de la mañana, pues aparece alguien del juzgado, ¿no? Dice, mira que hay un tío mío que era agente que trabajaba allí, que hay un juez aquí, que aquí no hay personal ninguno, que quiere ver a dos chicos que vayan de ahí, vamos para abajo. Pues fuimos al juzgado, ahí estuvimos hablando y al día siguiente empecé a trabajar en el juzgado. Entonces empecé a trabajar allí, tal, ya, tú sabes, hoy en día le pasa igualmente a la juventud, cuando empiezas a trabajar ya dejas los estudios, ya dejé esa asignatura, no, tal, empecé a trabajar, me casé, tal, y el otro día estoy intentando terminarlo ahora. Nunca Para es tarde. tenerlo, pero bien. Nunca es tarde, si ya bueno. ¿En qué equipo empezó en el fútbol? En el fútbol en la Albania de siempre. Siempre, toda la Siempre, carrera en el Bani. toda la- ¿Y de qué jugaba? De juveniles, pues no, perdón. Antes cuando no, el fútbol tampoco había federación, ¿no? Antes pues también jugábamos. Yo empezamos a jugar en el Estudiante, que era el equipo del instituto. Amigo. El Estudiante, que era un equipo, teníamos un equipo muy bueno ahí en el Estudiante. ¿Quién era? ¿Se acuerda de los nombres de los compañeros? Ahora mismo de compañeros me acuerdo de todos los que estaban ahí, de Pacheco, de Andrés Rodríguez, de Pedro Morera, de Massimino, un montón. Éramos todos los estudiantes de toda la isla porque antes había solo un instituto en Para toda la isla. Fuerteventura que venían aquí, pues de ahí se hizo un equipo muy bueno, juveniles éramos. Yo no me acuerdo en esa época las categorías que había. Después en el Masorata, que hizo Miche, que era el del Barcelona, me llevo con el escudo del Barcelona, todavía lo tengo en mi casa el escudo Masorata con el escudo del Barcelona. Y después ya empezado la federación, como siempre, ¿no? Y estaban los clubes, el Herbania, Unión Puerto y después posteriormente la Peña. ¿Y usted fue directamente al Bani? El Herbania, sí. ¿Quién lo llevó allí? Pues yo no lo sé, no me acuerdo quién fue, ahí estarían todos los amigos anteriores, y fuimos ¿En el al fútbol de qué jugaba? De fútbol jugaba en principio de delantero, pues tenía velocidad, tenía delantero, y pues después ya me fui acomodando, jugaba de central. Cambio drástico, ¿no? ¿Eh? Cambio drástico. Sí, porque era más Bueno, saltaba por el salto, ¿no? el salto que tenía, la carrera, ¿sabes? Porque antes los equipos jugaban eso, el 5 delantero, y hacían falta defensa rápido para eso. Para cortar el balón. Y ahí estuve en el Herbania hasta, yo me retiré joven, a los 24 años, por ahí ya lo dejé ya. Muy pronto, ¿no? Sí, porque como te dije antes, la vida antes era diferente. Antes yo me casé a los 24 años, a los 25 años ya tenía un hijo. Y eso, después antes, que eso fue en el año 76, cuando me casé, pues empecé a trabajar en el año 75, cuando salí del cuartel, me casé en el 76, ahí estuve, empezó. Un hijo nació en el 76, en el otro en el 80 y el otro en el 85. Pues, había que dejar porque eso no daba dinero, eso lo que daba son gastos. También hizo atletismo. Sí, atletismo en el sentido de que en las fiestas, me acuerdo en la fiesta del Rosario siempre había una carrera de maratón, entre comillas, de Playa Blanca al cuartel, de atrás. Ajá. Y participamos en eso, entonces... ¿Ganó algo una vez? ¿Algo? Sí, la única que hice, me acuerdo que iba Ricardo para descanso y Ricardo Rodríguez, no sé si lo conociste, que era un atleta, un jugador de fútbol muy bueno, del mejorcito que estuvo aquí por Fuerteventura, ¿no? En las últimas épocas. Y esa yo me acuerdo, íbamos por el Hotel Valerón, íbamos juntos todavía, en el Hotel Valerón ya me le escapé a la residencia de oficiales cuando... ¿Sprintó? Y después de venir de Playa Blanca corriendo, que hoy no va ni caminando. ¿No? Estamos a punto ya de llegar a esta primera parte, para que termine esta primera parte de esta semblanza. ¿Practicaba baloncesto, fútbol, balonmano, atletismo? ¿Cuándo tenía tiempo para las muchachas? ¿Tenía tiempo para? ¿Para la novia? Bueno, la novia, nosotros en la época de noviazgo éramos los dos del instituto, estudiamos en el mismo instituto y
Y estábamos todo el día en el recreo, para acá, para allá, pero lo otro, el deporte eso era sagrado, eso era antes que la novia. Sí. De todas maneras, las muchachas también iban a verlo al Oasis, ¿no? Hombre, claro, la estructura de Puerto Rosario deportivamente era así, no era la muchacha, era el abuelo, era el tío, pero no mío, sino de todo el pueblo. La estructura era la iglesia, 11:30, misa. Y íbamos todos a misa, porque en aquella época estaba don Manuel el cura, o estaba don Leonilo, estaba todo, que también fui monaguillo también. También fue monaguillo. También fue monaguillo con don Leonilo Molina Ruiz, que ya murió también, de San Nicolás de Tolentino. San Nicolás. Íbamos a misa, o iban a misa, y de misa todo el mundo al Oasis. Pero todo el mundo, el abuelo, el bisabuelo, tal, ahí hay fotos en el... Tendréis que una pregunta que tengo curiosidad. Dice que los monaguillos se ven el vino, los curas. El vino y las hostias. Buen vino, sí, tienen buen vino. El otro día vi, por cierto, a Antonio, el cura que fue cura aquí también, Antonio... No lo sé. Cura Antigua. No, ahora mismo no me sale el apellido. Berriel, Antonio Berriel. Dice Domingo, me dice el otro día lo vi, él fue el que vino precisamente de Las Palmas a casarme. Y me dijo, Domingo, qué buen vino había en la iglesia, ¿no? Le decía yo, le dije, Antonio, buen vino hay ahí en la iglesia, y lo sigue habiendo. Sí, es un vino especial. Sí, como un vino dulce, un vino... Sí. Bueno, llevamos ya media hora hablando de la vida de Domingo Saavedra de León. Vamos a hacer un pequeño descanso para ir a la publicidad, recibimos unos consejos comerciales y volvemos enseguida. No se retiren, seguimos con don Domingo Saavedra de León. Fútbol, balonmano, atletismo y nacido en La Asomada. Aquí falta un deporte que en aquella época en Fuerteventura era el deporte rey, la lucha. Bueno, en aquella época no era tan rey fue ya cuando en los años 80, ¿no? En aquella época sí, habían sus equipos como había el de baloncesto, pero era una cosa de aficionados, tampoco era una competición oficial, que eso yo ahora mismo de la lucha de verdad que sé muy poco, pero yo creo que fue en los años 80 cuando empezó. ¿Pero no le dio nunca el bichillo por ir a entrenar a la lucha? No, mira que tenía el terrero de Puerto Cabra, que está ahí al lado de mi casa, un par de veces fue por allí con un vecino, Eulogio, pero no me gustaba ese rozamiento de la arena con el cuerpo. A mí me gustaba otro deporte más de menos. Yo tampoco tenía cuerpo para la lucha, ¿no? Tenía unos buenos pies, pero para la lucha hay que tener un buen cuerpo y un buen peso. Yo en aquella época pesaba 62 kilos. Bueno, volvemos al Enedán. Empieza a jugar en Enedán a nivel insular. ¿Se quedó campeón? ¿No se quedó campeón? ¿Cómo fue eso? En principio en la primera liga no nos quedamos campeones aquí a nivel tal, pero todavía no había esas competiciones a nivel regional oficial. Que habían. Sí, oficial sí eran ya, pero no el campeón ya no, todavía no jugaba esas fases de ascenso que tal. Entonces eso fue en el año 72 o 73. Ya en el 73 ya se montó, creo que fue en el 73 o 72, ahora mismo no recuerdo. Ya se montó oficialmente, entre comillas, lo que era el Nenedán. Ya se hizo una selección de los mejores jugadores que habían en Puerto del Rosario. Empezamos a competir. Antes de seguir, dígame quién era esa selección de jugadores. Mira, te puedo decir, estaba Ramoncito Castañeda, para descanse, que fue el que... Ramoncito Castañeira, estaba Gregorio Morales, estaba Felipe Paniagua, estaba Raimundo, estaba Suso, estaba Paco el Rubio. Se me va a quedar gente porque durante esos 4 o 5 años que yo estuve ahí, pues hubo bastantes jugadores, estuvo Andrés Valedrón para descanse también, mucha gente, la gente que de esta José Ramón Castañeira, mucha gente, ¿no? Gregorio Morales, después posteriormente Vitoriano, el hermano, después estuvieron los hermanos Caleros, José Antonio, uno fue muy bueno que se fue a Tenerife, por cierto, y el pobre murió en un accidente de tráfico. Sí. Y eso ya fue de lo último del Nenedán, ¿no? Pero fue eso. Ahora mismo se me van a quedar nombres en el tintero, pero fue una selección ahí de los mejores. Ahí está esa selección. Sí. ¿Primer año se gana el título o no?
Sí, Sí, ya con la selección ya se razón. ganábamos todos, ¿no? En Fuerteventura. Pero después venían las fases provinciales, que era un ascenso, antes era la tercera división, que era un grupo de Canarias de tercera división. Lo intentamos por 2 veces, 2 temporadas y nada, perdimos. Ganamos, perdíamos allá, ganamos aquí por 2 puntos, perdíamos tal, pero no. Hasta la tercera que fue la vencida, en el año temporada 75-76. ¿Dónde fue el ascenso? ¿Dónde se ganó? El ascenso lo ganamos, bueno, fuimos a Las Palmas, que jugamos ¿El Colegio Claret? con el Frigo, se llama Frigo, que era antiguo Claret, ya le cambiaron, le pusieron la marca comercial de Frigo, que era, creo que eran unos Patrocinador. helados que habían antes, o siguen habiéndolo, no sé. Y jugamos en la cancha de Claret, en el Obispo Rabadán, ahí aquello lleno de público, lleno de gente nuestra que fue para allá, estudiantes muchos. Por ahí está en la fotografía un montón de estudiantes que fueron a apoyarnos. Y ganamos allí de 8 puntos. Ganamos, Y después, para contarte el partido de vuelta, ¿qué? El partido de vuelta del Oasis. A tope. A tope. Yo nunca había visto tanta gente. Cómo se pudo meter tanta gente allí, con lo que te decía antes: el abuelo, el padre, la madre, el vecino. A tope. Y no faltó nadie. No faltó nadie. Sus pancartas, la juventud se organizó. Se salió de misa con las pancartas para arriba, para los Oasis, todo el mundo con las pancartas, con los pitos. Aquello fue una locura. ¿Hasta cuándo duró esa fiesta? ¿Hasta cuándo duró esa fiesta? ¿Cuándo volvió? ¿Hasta cuánto tiempo duró la fiesta del ascenso? Bueno, pues la fiesta del ascenso, como antes, eso fue ese día estuvimos ahí, terminamos el partido, la fase, nos fuimos a almorzar, me acuerdo nos invitaron a almorzar a Los Ángeles. Antes había un restaurante abajo que hoy ya no es restaurante, abajo en el Matorral. Ah, sí, que, Sí. que lo tiraron por lo del aeropuerto. Sí, por Los Ángeles, por allí fuimos, invitamos, como no, al equipo perdedor, al Frigo, ahí estuvieron. Y ahí, pues ahí se acabó la fiesta, porque empezaba otra fiesta, que era organizar la próxima temporada, que teníamos que jugar a nivel de Canarias, porque habían equipos, La Palma, Tenerife y Las Palmas, y nosotros. Las otras islas, Lanzarote no practicaba baloncesto, y las otras islas tampoco, ¿no? ¿Cómo eran los viajes a Las Palmas o a Tenerife? Bueno, los viajes, porque fue una temporada larga, había que buscar material, había que buscar dinero para esos viajes, porque antes no habían subvenciones ni había eso, ¿no? Entonces, primero fue la organización de la directiva, entró un nuevo presidente, Agustín Medina Castañera, Juan Antonio Franco Hormiga, que era el secretario, Pepe Mallín, el de la Caja de Ahorro, que era el tesorero, y eso fue en septiembre, ¿no? Sí, eso fue en septiembre, porque ya en octubre ya luego fue cuando empezó la temporada oficial en la tercera división, y ahí tuvimos que organizar todo lo que era la infraestructura económica del club, porque había que pagar los billetes de la estancia, ¿no? La estancia casi nos salía gratis, porque casi todos los equipos eran de Tenerife, y nos quedamos en casa de los estudiantes. O sea, los estudiantes nos arrían. Yo me acuerdo de quedarme, los estudiantes tenían habitaciones alquiladas para ellos, y tenían literas de 2 o 3, de quedarme a pelo limpio en la litera, sin colchón, sin nada, ¿sabes? Para que todo el mundo se pudiera dormir. Porque no teníamos medios para eso. Y nada. ¿Qué viajaban, en avión o en barco? No, en avión. Tenerife y La Palma en avión. ¿Y Gran Canaria? Gran Canaria en avión también. Sí. Pero nada, los dineros los buscamos rápidamente, porque nos dieron la fiesta, nos dieron el bar de la fiesta, y sacamos en aquella un montón de dinero, no sé si fue 700.000 pesetas en aquella época, que eso nos dio por la temporada. Después pues organizamos, la directiva tenía buena visión, hicieron unas talegas de estas que las llamamos, unas talas, y las vendíamos, las hacíamos, sacamos. Juan Antonio me dijo: esta vez sacamos 300.000 pesetas en la talega, no sé qué. Sí, y con eso salvamos las 2 temporadas que estuvimos ahí. A la tercera ya bajamos, porque ya... Los partidos aquí, se decía en los equipos que venían de fuera que aquí no ganaba nadie. No ganaba nadie, porque teníamos unas canchas especiales, porque ellos allá tenían sus pabellones ya, ¿no? Nosotros en Fuerteventura esto era al descubierto, con un piso que ya le habían puesto un piso normal de vivienda, porque allí se hacían los bailes de la fiesta,
Sí. Para que las chicas no gastaran los tacones y no se enterraran donde en el otro piso, pues pusieron un piso de cerámica. No cerámica, en aquella época. Sí, no, de lo que había en aquella época. Sí, de lo que había en aquella época. Y nada, pues allí se resbalaban, los aros eran de madera, el tablero eran de madera, o sea, era muy difícil, no porque hubieran encerronas entre comillas, pero que también las hubieron algunas. Que también las habían algunas. Tenemos unos buenos árbitros, ¿no? Y lo que te comentaba, que es con lo que pasa hoy con un equipo de fútbol. Dice, no, que nosotros jugamos en campo de césped normal y ustedes juegan en césped artificial. Ahí teníamos la ventaja, y ahí tenemos la ventaja del viento. Aquí sabíamos por dónde iba el viento, sabíamos por dónde teníamos que darle el balón al tablero, porque el tablero, las tachas se le aflojaban a los otros. Son todo. Entonces era difícil que nos ganaran. Habían equipos buenos que sí que nos ganaban, pero para mantener la categoría teníamos el equipo. ¿Y por qué se bajó el tercer año? Sí, se bajó, me creo, sí, tuvimos 2 temporadas, la tercera temporada, porque Fuerteventura no da otro fruto, no, nosotros nos fuimos haciendo entre comillas mayores, o mucha gente de nosotros que se iba fuera a estudiar, y entonces el equipo se mermaba y no salía gente, entonces lo que ha pasado siempre en Fuerteventura en los equipos de fútbol, los equipos de atletismo, los equipos de balonmano. Bueno, balonmano no había en aquella época oficialmente, que nosotros a los 18 o 19 años se iba la mitad de la gente fuera a estudiar, y entonces ya se perdía todo eso. Entonces, y después pues vino el desnivel, la gente se encantó, o la gente en la capital, Puerto Rosario, se hizo de la noche a la mañana una gran capital, entre comillas. Pasó el año 75, cuando llegó la Legión a Fuerteventura, que pasó de tener 7.000 habitantes a tener 12.000, o sea, casi duplicó la población en 3 días, y entonces ya la gente no... Se acabó esa relación, familia que había. Esa relación familiar que había, o sea, ese Oje Iglesia, Oasis Iglesia, Oje, se acabó. Entonces cuando se acaba ese tipo de relaciones, uno se va para allí, otro se va para acá, otro se va, y no... La gente, primero ya no había, porque ya la gente estaba cansada, ya no había gente que dirigiera, o sea, directivos, gente que se hiciera cargo de esas infraestructuras, porque había que trabajar. Sí, claro. Había que trabajar, igual que hoy una directiva, si no trabaja, se va a pique el equipo. ¿Qué es lo que no piensa cuando nosotros éramos jugadores, y ahora que yo también estuve directivo en Alemania? Tienes que pensar, tú antes no pensabas que tú creías que el directivo estaba allí por obligación, para atenderte a ti, y así no se va a ningún sitio, ¿sabes? Bueno, se culminó el descenso, ¿se ascendió otra vez? Se culminó el descenso, y después yo ya me desvinculé del baloncesto, porque me fui, por mi profesión, me tuve que ir a Las Palmas de Gran Canaria en el año 82. ¿Ya estaba casado todavía? ¿Estaba casado? Sí, ya estaba casado. Bueno, había dicho que a su mujer la conoció en el instituto, o aprovechaba los momentos del instituto. Mi mujer la conocí en el Oasis. En el Oasis. Como todos los noviazgos de aquella época, en el Oasis. Ella también jugaba baloncesto. Jugaba el equipo que hizo las monjas ahí, que hizo no sé qué. Entonces, ¿se fijó usted en ella o ella en usted? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que fue fue una fijación mutua, ¿no? Fue mutua. En aquella época, pues, bueno, entonces todos fuimos jóvenes, o todos en esa época, pues... ¿Se casó? ¿Todavía jugaba baloncesto o al fútbol? Sí, me casé, y esta es la anécdota, ¿no? Me casé en octubre del año 76, el 24 de octubre, que fue. Como estoy viendo a mi mujer, no me acuerdo de la fecha, fue un 24 de octubre, y ascendimos la temporada 75-76, ¿no? Entonces, en el 76-77 ya jugamos con los equipos de fuera, ¿no? Entonces me casé el mismo día de que jugamos el primer partido con un equipo de Tenerife en el Oasis. Me casé a las 11 para venir a jugar a las 12, entonces. Madre mía. Sí. ¿Y su mujer no lo mató? No, eso estaba todo conformado. Nos casamos a las 11 en la ermita de San Roque, en Antigua, en Casillas de Morales. Ah, porque su mujer de ahí. Sí, ella de Casillas de Morales. Vino Antonio Berría, el cura, vino precisamente, que estaba en Las Palmas, no sé si estaba en vecindario, vino a casarme porque éramos muy amigos relacionados con el baloncesto de toda la vida. Vino, nos casó, de allí los padrinos los monaguillos fueron Ramón Castañeira para descanso, y Hormiga y Jan Hormiga, están en las fotos,
Y de allí pues venimos corriendo a jugar baloncesto. Jugamos el partido de baloncesto, por cierto que lo perdimos, era un equipo bueno de La Laguna, perdimos. De allí pues me fui de luna de miel a Morrojable, a un hotel nuevo que había allí, que se había abierto en aquella época, el Estela Canari, creo que era. El Estela Canari. En el año 76, sí. Creo que todavía no se había inaugurado, todavía estaba... Una parte sí. Sí, la parte primera de abajo. Sí, la parte primera, sí. Y nada, lo destinan a Las Palmas entonces. ¿Lo destinan a usted a Las Palmas? Sí, en el año 81 aprobé las oposiciones oficiales de la Administración de Justicia, aquí no había plaza, entonces me fui a la audiencia de Las Palmas, un juzgado de vigilancia penitenciaria que se llama, y allí estuve pues 5 años. Hasta que hubo plaza. 5 años, hasta que se creó una plaza de Fuerteventura y me pude venir. Allá también estuve vinculado al baloncesto, pero de entrenador en el colegio donde mi mujer es maestra, en el colegio en el Fernando Guarteme. Allí en las actividades extraescolares pues me iba por las tardes por allí, tenía un equipito de niños en las actividades extraescolares de ¿Dónde vivía allí en Guarteme? Vivía en la calle Portugal, esquina del CID. Buen sitio. Allí, muy cerquita de las canteras. Sí, pegadito a las canteras. Allí todas las tardes me iba con mis hijos ahí a jugar al fútbol. Ahí en la playa, en las canteras, ahí en la Peña La Vieja. Porque antes de irse para allá, ¿cuántos niños tenía? Tenía 2. 2. Tenía Anco y Adai, Anco que nació en el 77 y Adai que nació en el 80. Ya en el 82 se fueron para allá, mi mujer tuvo que darse un curso aquí con ellos, sola también. Y en el 80, el curso ya 83, 84, pues ya se fue para allá. Y el otro pues nació allá, el último, Jedi, en el 85. Que era buscando la niña, ¿no? Sí, estaba buscando a la niña, pero vino el niño, como dice. Y ya pues en el 87 pues ya regresé para Fuerteventura y ya pues ya me vinculé, al ser mis hijos más futboleros que el baloncesto, me vinculé al fútbol, la Herbania otra vez. Y allí estaba como entrenador, como directivo, como delegado, como todo. 12 años o 15 años tuvo. Ahora vamos a eso otra vez. Vamos a un poco a hablar de su época de futbolista. ¿Qué jugador le dio más trabajo? El que era más difícil de marcar, la época que usted jugó como central. ¿Al fútbol qué? Sí. Fútbol aquí era en Gran Trajal, uno que tenía una velocidad tremenda, un tal Cañazo se llamaba. No lo sé. Uno rubio que trabajaba, sí que Cañazo o Gallazo, algo. Tenía una velocidad tremenda. Mira que yo corría, pero no hubo manera. No había manera de cogerlo. Y después como jugador, que cuando jugaba en contra era que ya al final que era Ricardo Rodríguez Pérez, que falleció también en un accidente de tráfico. Que era yo creo que eran los mejores 9 que hubieron por Fuerteventura, que también me tocó marcarlo a mí en un partido, el Tamasite Herbania, que ahí nos jugábamos, no sé, en la Copa era, el Gran Trajal. Y me acuerdo que fui a jugar a ese partido allá abajo a Gran Trajal, estaba haciendo yo en mi casa, ya echando un techo como se llaman antes, se hacía un ajuste con la gente y me fui a jugar el partido. La gente se quedó allí, Moncho, Paniagua y toda esta gente se quedó, y yo también tuve la cara de irme a jugar al fútbol y dejándolo ahí ya el techo. Sí, vete porque hace falta. Me fui para Gran Trajal a jugar al fútbol y me tocó, Ricardo jugaba en el Tamasite, era un gran jugador, y fue el que me marcó el gol 1-0, perdimos. ¿Antes la rivalidad en fútbol era igual que ahora, o era peor, o era más sana? Yo creo que antes había más rivalidad, pero era más sana. O sea, antes nosotros íbamos a jugar a Gran Trajal con el Gran Trajal o a Pájara. Me acuerdo siempre de Gran Trajal, una señora que le llamaban Sandrini o algo de eso, la vieja Sandrini le decía, que me perdone si le... Y esta señora siempre le llamaba cabrona al padre o a quien fuera allí, ¿no? Te insultaba a la gente, insultaba tal, pero después acababa el partido y dice, mi niño, vamos a mi casa para que te duches. Y te duchaba y te daba de comer, ¿sabes? Sí, porque en el campo no había duchas antes. Entonces, mi niño, vamos a mi casa para que te duches. Y era una mujer que durante un partido estaba todo el día corriendo detrás de ti en la raya, todo el día para allá, todo el día para acá, pero después era una excelente persona cuando acababa el partido y se acabó la rivalidad. Y te llevaba a la casa a ducharte. Y eso. En baloncesto, ¿qué jugador te marcó mejor? ¿Qué jugador marcaste mejor?
Bueno, en baloncesto yo una vez aquí los primeros años, después cuando me fui a estudiar cuando me fui a estudiar a Las Palmas y ya habíamos jugado una promoción aquí que habíamos perdido con el AECA, el Caja de Ahorro, que era una caja de ahorro, no, a Ramón Castañeda para descanse y a mí nos ficharon allá, ¿no? En Gran Canaria. En Gran Canaria. Entonces estuvimos jugando en segunda división, en lo que es la Liga EVA ahora aquí en Canarias. ¿Sabes? Jugamos contra el Náutico, y el jugador que más me marcó a mí fue, yo no sé si tú recuerdas en esa época, que después esa gente llegó a jugar en la liga en primera división, ahora ahora se le llama CB, los hermanos Ceja. Sí. Eran unos cachorrones, una gente tal. Y el entrenador, mi entrenador que era del Claré en esa época, era tal Pepe Moriana, no sé si que ahora está de director de un hotel en Las Palmas o algo así. Sí, eso, ¿no? Fataga. Fataga, bien. Y fue presidente del Gran Sí, del fue presidente después de... Pues él lo trajeron de Madrid como entrenador para ese equipo. Era de los pocos entrenadores titulados nacionales que habían. Esa época. Y yo estuve a las órdenes de él allí y él tenía mucha confianza en mí. Entonces me mandó marcar 1,69 con 2 metros y 150 kilos que marcaron los hermanos Ceja estos. Ese domingo, a este. Porque yo tenía, como te dije anteriormente, tenía buenos pies, tenía un buen salto, pero aquello era mucho para mí. Y la anécdota fue esa, cuando llegas a un gran jugador, ves a un gran jugador y empiezas... Para mí quien me marcó en baloncesto fueron estos... Sí. ¿Quién era el mejor jugador de Fuerteventura de su época? En mi época habían diferentes, desde Ramón Castañegra, después llegaron el Calero, Javi Calero. Para mí fue que ya fue lo último, que ya yo no jugaba, que yo lo entrenaba, que fue cuando despuntó y se lo llevó el Náutico y después tuvo la mala suerte que tuvo. Sus hijos se han decantado por el fútbol, ¿no? Sí, por eso te dije, cuando me vine de Las Palmas en el año 87, mis hijos se decantaron por el fútbol, pues yo, como tenía que ir todos los días, a llevarlos y a traerlos a los pozos. Pues aprovechaba, ¿no? Pues aprovechaba y empecé a coger la afición otra vez, empecé con el Herbania, a entrenar a infantiles, a alevines, cadetes. Estuve 2 años entrenando al Juvenil Nacional, también viajando por ahí, todas las islas, pasando apuros y pasando de eso. Y después ya, como todas las épocas, la edad te va dando... te poniendo en su sitio, como digo yo, pues después ya como directivo, como director deportivo de eso, para el equipo regional, ¿verdad? Y hace un par de años ya que ya... ¿Se retiró? Ya me retiré de todo ya. Me dedico ahora a la agricultura, el campito que está mejor. A la agricultura y en verano a la pesca, ¿no? Sí, en invierno pues tengo una finquita ahí en La Somada, en mi lugar de nacimiento, mi padre nos dejó un trocito ahí y estamos... plantando papas, y en verano pues tengo un apartamentito en Corralejo y allí pues la afición es la pesca de viejas, meses julio y agosto, se van mis padres para arriba y ahí vamos a pescar cuando la marea nos deje, pues vamos. Va a pescar con su padre que tiene 84 años. Sí, bueno, mi padre tiene 84 años y me deja atrás en la mar todavía, como digo yo, por aquellos ricos, caminando, así. Mi padre está muy bien de pies y de cabeza, entonces vamos a pescar casi todos los días, de que hay marea y el día que no hay me tocan la puerta, hoy no vamos a pescar. ¿Y a coger carnada también? No, la carnada no la cojo, la carnada la compro, ¿no? La carnada la compro, la carnada hay que levantar mucha piedra. Los chiquitos han seguido con el fútbol, por lo menos el fútbol, y algunos han llegado arriba, ¿no? Han llegado alto. Sí, Ancor el mayor, pues ahí estuvo jugando hasta en el Playa, en segunda B, después pues él eligió, y me parece muy bien, primero los estudios, se fue a Las Palmas y su educación física, y después se vino para acá, ya se dedicó a su profesión, pues nada más llegar aquí cogió el Playa de segunda B como preparador físico con Tony Cruz, y ahí estuvo 5 años, igual que el otro que hizo fisioterapia, que también acabó al mismo tiempo que él, ahí le salió a trabajar en el Playa. Ahí le salió un marinero. Sí, después ya de ahí pues ya se vino montó un centro aquí en Puerto Rosario y le gusta la mar y le gusta tal y está ahí metido en la vela. El que no tiene antecedentes, ¿no? No, antecedentes de mar no tenemos, como somos de campo no. Y Chedei que también al fútbol. Sí, Chedei, la vida de él es el fútbol. Chedei desde pequeñito el Tenerife se fijó en él, se lo llevaron para Tenerife cuando tenía 15 años, y estuvo hasta los 20. Después pues se fue a Madrid a hacer educación física, no le gustaba, y después se fue
Tuvo un par de años jugando en el Toledo y estuvo ahí en la universidad, tampoco sacó nada, pues se vino para acá, para Fuerteventura. Ahí estuvo jugando en el Fuerteventura y en la Antigua y ahora está en el Playa. Tiene 25 años ahora todavía. ¿Sigue el fútbol actualmente? ¿Para los partidos? No. Ya no voy ni a ver a mi hijo, ya no. ¿No? No. Por la televisión se lo ve. Por la televisión veo algún partido que me parece importante, pero tampoco, ¿sabes? Te vas cansando. ¿Se aburre? Sí. ¿Por qué? Porque no se ve... ¿Qué diferencia hay entre el fútbol de ahora y el de antes? Bueno, el fútbol de ahora, el de antes es mucho mejor que el de antes. El de antes eran 11 contra 11 y a correr y a eso. Era más poderío físico, más eso. Tipo un Bilbao, una Real Sociedad en aquella época. Pero hoy se ve fútbol, pero no se ve fútbol. Tú ves jugar al fútbol un Madrid, un Barcelona, 4 equipos, un Villarreal, pero después ves un partido de segunda, un Las Palmas, un Tenerife. Se me olvidó preguntarle. No sé, para mí no me gusta. ¿Qué entrenador fue el que influyó en usted para que se hiciera un futbolista? Bueno, aquí estuvo un señor de Las Palmas que era carpintero, Pepe se llamaba, cuando hicieron la residencia Las Gavias. El apellido no me pregunte, tal Pepe, yo creo que fue de los primeros entrenadores que tuvieron por aquí que sabían lo que tenía, lo que era fútbol, que sabía colocarte, que sabía tal, porque antes aquí todo el mundo jugaba al fútbol. Y ese hombre, pues sí, lo que te decía antes con el Mr. Jerez de baloncesto, pues... Fue el que cambió el chip. Fue el que cambia el chip en el sentido de que, claro, nosotros íbamos a jugar al fútbol sin entrenar, nosotros íbamos... ¿Sabes? Sin entrenar, sin una posición en el campo, sí, tú juegas adelante, pero ¿delante dónde? Tú no tienes que ir para aquí, no tienes que ir para allá, no tienes que ir para acá, tú tienes que pasar para aquí, no tienes que pasar para allá, no tienes, ¿sabes? Todas las técnicas y todas las tácticas del día de eso nada, era intuitivo a lo que te saliera. Estamos llegando ya a la hora, y decía usted que no quería hablar, aunque era mucho, una hora. Sí, me parecía mucho porque el que me conoce sabe que yo no soy persona habladora, pero cuando nos metemos en estas semblanzas de la vida, pues... te va saliendo de dentro lo que quieres contar, lo que quieres que la gente sepa, y lo que quieres que antes, para que la juventud de hoy que vea estas cosas sepa que antes también hubieron deportistas y que la gente se va haciendo mayor y que es mayor porque es mayor, y el que no llega mayor, como digo yo, peor para él porque no estaría aquí. Entonces son facetas de la vida. Antes Domingo Saavedra jugaba al fútbol, jugaba al baloncesto y tenía una melena del carajo. Y hoy pues mira, Domingo Saavedra pues ya no juega ni al fútbol ni al baloncesto, ni casi lo ve y se le cayó el pelo. No, eso fue que se empezó a hacer la raya al centro igual que yo. Mi madre le echa la culpa a las sudadas del baloncesto. Mi madre decía, cuando llegabas a las 11, ahora te vas a duchar con ese pelo, no sé qué. Pelo mojado, no te cueste sí, con el pelo mojado, no sé qué. Y entonces, eso es genético. ¿Quién es mejor futbolista, Anco o Chedey? ¿O Alay? Bueno, me metes en compromiso con mis hijos. Anco era un jugador muy fuerte de temperamento, tiene mucho menos estatura que Chedey, y era más rápido, con más rabia, más tal. Y Anco llegó a estar en la selección canaria de su carrera, sus 17, estuvo 2 veces. Chedey también lo estuvo, pero Chedey es tiene menos temperamento, le falta... Pero es más técnico. Más técnico, sí. Más técnico, más instruido en el fútbol. ¿Ahora a esperar nieto o tiene ya nieto? Ya tengo un nietito de Anco, un hijo de Anco, tiene un nieto. Esa es la ilusión de la vida ahora de uno, ¿no? Ahora pasearlo, ¿no? Ahora a disfrutar de él. ¿Y qué lo hacemos, futbolista o jugador de básquet? Yo creo que va a ser futbolista, porque tiene una rabia, tiene una mala leche, tiene un se parece al padre, ¿no? Sí, al padre sale de dos. Sale al padre. Yo creo que sí, que seguramente va a ser futbolista. Pues ha sido un placer, don Domingo. Pues nada, pues muchas gracias a ustedes por haberse acordado de mí y poder contar y quedar en el recuerdo de lo que es o lo que ha sido la vida del deporte en mi antiguo Puerto Cabra, hoy Puerto del Rosario. Lo que voy a sacar de claro de esta semblanza es una cosa muy importante que usted dijo. Antes era un pueblo, pero no era un pueblo, era una familia, donde se reunía toda la juventud. Sí. Y eso, de alguna manera, hay que volver a rescatarlo, ¿no? Ya es muy difícil en una ciudad como esta, ya es muy difícil, aunque sea por barrio, aunque ¿no? Nunca es tarde. Yo creo que si hoy hubiera
alguien que dijera, antes era la OGE, antes era no sé qué, antes era no sé cuál, alguien que dijera, vamos a juntar la juventud y darle una vida sana entre la juventud. Hoy en día es sana casi toda, porque casi todo el mundo practica deporte, aunque tú veas a la juventud los jueves y los viernes ahí en el kiosco echándose 4 quintos, eso no quiere decir que la juventud no sea sana, porque tiene por ahí pasamos su lugar de expansión, por ahí pasamos todos. Nosotros, en vez de echarnos los quintillos ahí en aquella época, pues estamos sentados ahí alegando y viendo pasar los 4 que habían en el pueblo, ¿no? Pero la juventud de Puerto Rosario necesita un centro neurálgico donde ellos se puedan reunir, hablar, discutir. No sé cómo podía ser, porque esto ya hoy se nos va de las manos, pero antes se hacía y la juventud de allí salía y iba. Y yo en mi época no me acuerdo que saliera nadie el malo, entre comillas. Decía que no habían lo que hay hoy, ¿no? Lo que hay hoy en la calle. Seguro todo que el mundo todo. salía, habían los 4 golfillos de siempre, pero eran golfos sanos, como digo yo. Los 4, pero nada más. Muy bien, pues nada, ha sido un placer, como le decía antes. Muchas gracias por atender la llamada de Villavín.tv y nos vemos por ahí dentro de muchos años. Muchas gracias a ustedes. Pues aquí ponemos punto y final a esta semblanza de hoy con don Domingo Savera de León, jugador de baloncesto, fútbol, balonmano y atletismo. Buenas tardes.